Estamos de regreso en Pauta Semanal. Soy Juan Francisco Miranda. Junto a Gabriel Vega y Eduardo Manzanera analizamos el acontecer político de la semana. En el primer bloque hablábamos de este tercer retiro del 10% que está avanzando en su proceso legislativo. Si no, yo creo que la última instancia, la votación en sala del Senado, ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, fue aprobada en la Comisión de Constitución del Senado y también fue aprobada la idea de legislar por una amplia mayoría de los senadores, incluyendo una gran parte de los senadores de derecha, y está hoy día viernes el último proceso, ante lo cual el gobierno ha insistido en ir al Tribunal Constitucional para evitar esta ley siga su curso y con eso que los chilenos tengan por una tercera vez la posibilidad de retirar sus fondos profesionales, quienes todavía tienen algo. Porque también hay que decir que con los primeros retiros también nos dimos cuenta, y digo nos dimos cuenta en términos como comunidad, como país, como nación, de que ya yo creo que en el primer retiro quedaban 3 millones de chilenos sin un ahorro previsional. Y que, por cierto, con el segundo retiro eso se ha ido incrementando y que da cuenta un poco lo que decía Eduardo Manzanera en el primer bloque, que aquí uno de los grandes desafíos, ya era un desafío respecto al tema previsional de los chilenos y chilenas, pero de esta crisis, post-crisis sanitaria de la pandemia, yo creo que el gran tema tiene que ver cómo cambiamos por un sistema justo, equitativo y también que sea sustentable en el largo plazo. Y para eso hay que ver creatividad y yo creo que es parte de lo que debiésemos exigirle a todos los candidatos presidenciales. ¿Cuáles son sus propuestas para un problema de fondo? Que es un problema que va a trascender el periodo de un gobierno, que tiene que ver con las pensiones de los chilenos. Y frente a eso, por cierto, en un escenario de elecciones también, recordemos que en los próximos días vamos a tener la elección en mayo de alcaldes, concejales, gobernador regional y constituyentes, y a finales de año tenemos la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales. Yo creo que este tema es uno de los que tiene que tomar la agenda. Y en ese sentido les quiero llevar, Gabriel y Eduardo, cómo, y un poco lo dibujamos en el periodo anterior, en el bloque anterior, cómo resolvemos esto sin tener necesariamente una discusión ideológica, sino que una discusión más práctica. Cómo nos hacemos cargo de los problemas que hoy día tienen los chilenos en función tanto de su acceso a los fondos, pero también cómo salir de esta crisis. Que digámoslo, ya hay por ahí cifras económicas. En algunas partes se habla de que hemos retrocedido en términos económicos varios años y en otros que, si es cierto, estamos en un mal momento. Chile tiene la capacidad suficiente, y así también lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, que a final de año podemos tener un crecimiento de un 5%, si no más. Y eso habla de que de esta crisis efectivamente podemos salir. Lo importante es que salgamos fortalecidos y haciéndonos cargo de estos problemas que por décadas no hemos sido capaces de resolver, que tiene que ver con las pensiones. En eso, Eduardo, y te lo pregunto en términos ya de un escenario más de oposición, ¿ves espacio para tener un gran acuerdo entre todas las candidaturas, independiente del mecanismo, que hay un mecanismo legal que son las primarias para elegir candidatos? ¿Ves un ánimo de buscar un acuerdos comunes en materias como la previsión social, una nueva reforma tributaria, y una mejor manera de distribuir tanto el poder, pero también el poder económico en las regiones? Buena la pregunta, en realidad. No sé si tengo una respuesta clara hoy día. De hecho, la oposición, tal como creo que un periódico lo nombra por ahí, dice que es actualmente una bolsa de gatos en materia electoral. No se ha podido llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, para llevar una candidatura única, para hacer una primaria, ¿no es cierto?, en que participen todos. A pesar de que todos dicen, finalmente repiten lo mismo, la más amplia unidad, ¿no es cierto? Yo al menos soy del pensamiento de que no es posible volver a recuperar el gobierno sobre la base, ¿no es cierto?, de excluir a algún sector, ¿no es cierto?, de la oposición. No es posible gobernar o recuperar el gobierno para poder imponer políticas públicas que sean cercanas, ¿no es cierto?, al mundo progresista, con la DC afuera. No es posible, ¿no es cierto?, gobernar, ¿no es cierto?, o por lo menos tener éxito electoral
con los comunistas afuera o con el Frente Amplio afuera. Se requiere la más amplia unidad y para eso se requiere diálogo, para eso se requiere también apertura de las mentes, ¿no es cierto? Evitar que cada uno crea que es el que tiene la razón y el otro no. Y en ese mismo ámbito yo creo que, por lo tanto, tener acuerdos sobre cuestiones más bien, aunque no, a lo mejor la palabra no es correcta, accesorias, pero que en definitiva no son las que mueven hoy día la política, me parecen todavía difíciles. Hay una parte de la oposición que está cómoda con hacerle algunos cambios, ¿no es cierto?, al sistema de AFP, pero mantener, ¿no es cierto?, obviamente su contexto económico, ¿no es cierto?, que es un ahorro individual, ¿no es cierto?, y hay otro sector, ¿no es cierto?, que pregona, ¿no es cierto?, la posibilidad de que volvamos a un sistema de reparto, como antiguamente se estableció en alguna época, en que los fondos son comunes, ¿no es cierto?, y los que van entrando al mundo laboral son los que financian a los que van saliendo, ¿no es cierto?, y se jubilan. Yo la verdad es que he leído bastante sobre el tema y creo que hoy día no existen las posibilidades para que esos mismos ejemplos, esas mismas cuestiones que se hicieron en materia de pensiones sirvan hoy día. Es como la famosa frase, si vas a hacer lo mismo que hiciste siempre y te fue mal, no insiste en hacer lo mismo. Acá se requiere a lo mejor una combinación de muchas cosas. Yo creo que tiene que ser solidario, efectivamente. Tiene que haber un tremendo un cierto esfuerzo para que sea solidario. La propia pandemia lo ha demostrado. Si el Estado de Chile no hubiera colocado los recursos que colocó, ¿no es cierto?, para resolver, por ejemplo, el problema de la vacuna, esto no se habría resuelto, no lo habría resuelto, ¿no es cierto?, el mundo privado, ni la individualidad. Habría habido una carrera, yo diría, criminal, ¿no es cierto?, por quién podía conseguirse la vacuna y quién no. Entonces, entiendo que tiene que ser solidario, pero entiendo que tiene que haber otras fuentes, ¿no es cierto?, de financiamiento. Tienen que ponerse el Estado, tienen que ponerse los empresarios, tienen que haber, como el caso, ¿no es cierto?, de Noruega, ¿no es cierto?, donde los fondos que se recuperan por royalties petroleros, ¿no es cierto?, van directamente a mejorar las pensiones de los trabajadores. Es decir, tiene que haber una mirada, ¿no es cierto?, como dices tú, de la realidad, ¿no es cierto?, sin sesgo ideológico, sin si esto fue bueno, esto fue malo. Y yo creo que estamos lejos de lograr eso todavía, a pesar de que hay un mundo, ¿no es cierto?, de gente que está opinando. Pero la gente, lo que sí está claro es que la gente ya no quiere más AFP. Eso ya, para mí, es absoluto. Hoy día la gente no quiere que este sistema subsista porque este es un tema que precariza las pensiones, que somete a la gente a la pobreza extrema, ¿no es cierto?, cuando se tienen que jubilar y por lo tanto no puede seguir. Y el problema es que hay un sector ¿no es cierto?, de políticos que sostiene que tiene que seguir porque esto es lo que sostiene la economía, pues. Si son hoy día, no sé, 180.000 millones de dólares con lo que han sacado, no tengo el dato, que están allí, ¿no es cierto?, para ser usados, ¿no es cierto?, por las empresas para sus propias inversiones. Es un tema complejo y yo diría que la oposición va a tener que sentarse primero tener un acuerdo político respecto a cómo nos sentamos para poder recuperar el gobierno, ¿no es cierto?, y junto con ello estas políticas públicas que son necesarias para que la gente pueda resolver sus problemas más profundos, que son efectivamente las pensiones futuras. Ahí uno se da cuenta y uno constata que quizás lo que está faltando en el escenario político y en la discusión nacional es ponerse de acuerdo en los grandes temas. Y digo esto porque lamentablemente los grandes temas han sido tomados por bandera de lucha de algunas candidaturas presidenciales para tratar de hacerlo en un periodo de tiempo breve. Yo creo que ahí hay un error. Estos temas son complejos, significa modificar algo que ya está en marcha, por lo tanto hay un tema de transición. Y doy el caso, por ejemplo, del programa de gobierno de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. Tomó algo que estaba ahí, que tenía que ver con la educación pública, que había que hacerse cargo, el tema de la gratuidad, se avanzó en eso, pero quizá ahí también hubo un tema de expectativas, creyendo que eso se podía resolver en un periodo de gobierno de 4 años. Y mi impresión es que estos grandes temas que tienen que ver con las pensiones, tienen que ver con la salud, con la educación, trascienden el periodo de un gobierno. Y lo peor que podemos cometer como un nuevo error es creer que el próximo gobierno va a resolver todos estos problemas. Y no darnos cuenta de que estos problemas se resuelven quizás a nivel de décadas.
Lo importante es que no estemos cambiando cada 4 años la dirección de estos grandes acuerdos. Y ahí es donde yo diría que al ver y constatar que en esta materia, dejando fuera al gobierno y al presidente, veo que hay sectores de distintas corrientes políticas que están conscientes que estos temas no solo van a ser resueltos por un nuevo periodo de gobierno, ya no fueron resueltos por este gobierno, por el que viene también le va a quedar corto y por lo tanto se requieren grandes acuerdos. El presidente precisamente ha acuñado esa frase de grandes acuerdos nacionales, pero precisamente lo que menos ha hecho es eso, acuerdos nacionales, es como mal titular solamente. Y hoy día lo que yo creo que todos estamos esperando es eso, estos grandes acuerdos. Y ahí más pragmatismo, menos ideología, como también lo han planteado actores de derecha, que uno reconoce, alcaldes que están en el territorio. Yo creo que eso, un poco lo que dice Eduardo, es clave, estar vinculado a las necesidades de lo que está pasando en la calle, lo que está pasando en las poblaciones, en los barrios. Y ahí, Gabriel, llama la atención que dentro del gobierno hay 2 ministros que fueron alcaldes, como Carla Rubilar, fue intendenta además, y el propio exalcalde de Estación Central, que hoy día es el ministro del Interior, que nadie podrá decir que son personas que no conocen el territorio, que no han estado en poblaciones, que no saben los problemas que se dan en barrios, no son alcaldes y no fueron alcaldes precisamente comunas con recursos como Las Condes, Vitacura o Barnechea, sino que precisamente Renca y en particular también Estación Central. Hay como 2 almas y ahí yo creo que es válida y te pregunto, Ariel, la discusión de estas 2 almas de derecha, quizá en términos de una mayor vinculación con la ciudadanía, de otra más vinculada con la élite empresarial o con el poder económico. Y yo creo que ahí hay un gran tema para ir despejando. Una cosa es la ideología, la afinidad frente a planteamientos, frente a una mirada de visión de una sociedad, y otra es la vinculación directa con el poder económico, y que claramente cuando tiene una ventaja no la quiere abandonar, y a rato da la sensación que muchos actores políticos, y no va solo para vincularlo en la derecha, sino que también en la oposición, son afines a tratar de mantener el statu quo. Y ahí es donde creo que ese también pasa a ser un problema de cara a estos problemas estructurales que tenemos que resolver. Esa distinción que hay en tu sector también se da a nivel regional. Te lo pregunto porque acá también estamos en la discusión global, pero a nivel regional también tenemos problemas similares. Por años hemos visto el tema de la ley de excepción, que se suponía era para desarrollar el territorio, y nos damos cuenta que desde el punto de vista que lo mires, tiene resultados súper diferentes. Está bien la manera que nosotros nos estamos desarrollando, podemos tener mayor autonomía desde el punto de vista económico como región y como zona extrema. Esas discusiones también creo yo que son parte de la agenda que debiésemos empezar a discutir y debatir. ¿Cuál es tu mirada respecto a estos temas? Sí, mira, no voy a hablar de 2 almas, pero hay líneas argumentales del sentir de centro derecha, hay muchas de ellas. Yo me siento más de un ala liberal y muy vinculado a un sector de mi partido que ha tenido una visión más social según lo que ellos se autodefinen. Pero hemos estado acostumbrados a plantear una centro derecha que en un momento reinó y que de hecho hoy es la que está en el segundo piso de la moneda, que es esta derecha muy de paper, muy de libertad de desarrollo, muy de economicista, de argumentos bastante liberales, pero muy del texto, muy de Adam Smith y de sus teorías. Pero no voy a decir poca calle, pero poca vinculación, poco armaje, anclaje con la gente, con el sentir de la ciudadanía, y eso dice relación también con la visión de país. A mi entender, la política tiene sus argumentos, tiene sus fundamentos. Hablábamos de materia de pensiones, esta cuestión de la calculadora es inevitable, porque vaya a ver que la fuerza laboral activa es casi tanta
como la pasiva, aquellos que están en edad de jubilar o quienes no están en edad productiva, y que la pirámide se invirtió y que no va a ser viable un sistema de reparto por los costos que traería, y tenés que buscar otra fórmula, y la capitalización individual, que es muy aceptada por la ciudadanía y por las encuestas, te va a marcar un poco el camino. De que hay que ponerle nuevos ingredientes, hay que hacerlo, porque finalmente el aporte público es solamente para quienes no le alcanza, pero no es al sistema completo. Y esas cosas en el paper son claritas, po. Y eso es un sentir muy importante dentro de ciertos sectores de la derecha, sobre todo de estas instituciones que te mencionaba. Pero falta esta articulación y ser pragmático, estar un poco más vinculado con las personas, con la ciudadanía, con la calle, con ese sentir. Y esa vendría a ser, como tú decías, dos almas, la segunda alma posiblemente. Es lo que más se ha vislumbrado ahora con estos temas. Pero finalmente, ser de centro derecha o de derecha, hay distintas corrientes, no hay solo conservadores ni personas que estén buscando el status quo. Ahora, esto dice relación también con lo que pasó en octubre, donde yo siempre he señalado, a mí me gustaba el país que estábamos haciendo, a mí me gustaba lo que estaba, los avances que habíamos tenido de los 90 a la fecha, y todas estas diferencias que teníamos, que son valoradas, aceptadas, se pueden resolver, pues, se trata de ir construyendo, y no de hacer un borrón y cuenta nueva, ni autoflagelante con lo que ocurrió en el pasado. Entonces, claro, ¿qué vemos? Economías creciendo, las cifras creciendo, pero los empleos siguen bajos, po. Y de hecho, que me preguntaba Juan Francisco, en lo local, la economía crece y los empleos no. ¿Por qué? Porque los programas no voy a nombrar instituciones porque hoy tengo grandes amigos en ellas para que no se vean afectados, pero estas instituciones que hacen producción y que hacen fomento, siguen con los mismos programas de hace 20 años atrás. Y falta aterrizarlo en lo local, pues falta ser más pragmático en eso, para que, si va a haber crecimiento económico, también crezcan los empleos y también crezcan las industrias locales. Falta eso, falta ese enganche y falta esa autonomía también para hacerlo en lo local. Eduardo, pareciera ser que hay un consenso en que en materia de crecimiento, si uno hace los análisis de las últimas décadas, Chile ha tenido un proceso sostenido de crecimiento, pero el gran problema es la distribución del ingreso. Y ahí ha sido inversamente proporcional al crecimiento. Cada vez, a mayor crecimiento, vemos que hay peor distribución del ingreso, y así como nos gusta estar en este ranking de los países de la OCDE, en términos de crecimiento, y hacemos este análisis de Producto Interno Bruto per cápita, y por ahí nos ubicamos y por ahí decimos que estamos cerca de Portugal o de países algunos de Europa. A la hora de la distribución de la riqueza, estamos a un nivel equivalente a los países más pobres del mundo, en términos de esa distribución de esa riqueza. Y ahí es donde uno dice, bueno, el gran desafío o la incapacidad que hemos tenido, quienes hemos sido trabajado en algún gobierno, tanto de oposición, en estos más de 30 años, y también gobiernos de derecha, que es el segundo, de eso hemos sido capaces, y yo creo que es bueno reconocer que ahí es donde está el principal problema, porque respecto a las pensiones, uno puede decir, sabes que la AFP es un seguro, y así como un seguro particular, cada cual está disponible para acceder a ese seguro. Lo que no hemos dicho es que debe haber una pensión que tiene que ser independiente, y ahí entonces uno busca, y ahí hay una discusión de que deben haber garantías mínimas, universales, que tienen que ver con la salud, con la educación, con las pensiones, y por sobre esa, tú estás en legítimo derecho de tener alguna alternativa, pero no confiar 100% en que el mercado va a resolver estos problemas, como fue pensado con la capitalización individual. Y volviendo a la pregunta, esta situación de la distribución de la riqueza, es cierto, quienes somos parte de la oposición no podemos proponerle a Chile nuevamente seguir administrando el mismo modelo de los últimos 30 años, que fue
exitoso, repito, en términos de crecimiento macro, pero no fue exitoso en esta distribución de la riqueza, donde nos damos cuenta de que son millones de chilenos los que están con sueldos inferiores a los $1.000. Entonces, en eso creo yo que hay un desafío pendiente, y te pregunto, porque seamos honestos, al menos en los partidos, y hablo con el Partido Demócrata Cristiano, donde hemos tenido algún nivel de discusión de este tipo, la verdad es que no se ha avanzado mucho en materia de redistributiva, y pareciera ser que la redistribución pasa, y ahí también hay un tema, que es a través del Estado, precisamente. Y ahí nos enredamos en la discusión, porque algunos dicen Estado, más funcionario. En realidad, más Estado significa un Estado más eficiente, pero con una capacidad de resolver los problemas de manera eficaz. ¿Cómo mejoramos esta redistribución del ingreso de cara al gran desafío que tenemos en las próximas décadas, que tiene que ver con hacernos cargo de esta cuenta, que es una cuenta grande y que tiene que ver que por mucho tiempo, por 30 años, gran parte de los chilenos que aportaron a sus fondos no van a tener una retribución? ¿Cómo podemos llevar ese debate de cómo mejorar nuestra distribución del ingreso? En alguna oportunidad un periodista le preguntó a un famoso poeta chileno si Chile era un país rico o era un país pobre. Y la respuesta dijo, fundamentalmente Chile es un país injusto. Chile tiene riquezas inconmensurables en materia minera, la cantidad de mar que tiene disponible, ¿no es cierto?, para explotar la pesca, los bosques, etcétera, etcétera, y fundamentalmente la riqueza de su gente. Pero seguimos siendo un país injusto, y a pesar de que se hicieron enormes avances, no nos olvidemos que el año 89 la pobreza en este país llegaba al 43, 44%, y se logró disminuir al 14, al 15%, porque se focalizó la ayuda, ¿no es cierto?, en los sectores más precarizados. Pero faltó hacer ese esfuerzo, ¿no es cierto?, para que toda esa riqueza acumulada, ¿no es cierto?, por este país, también fuera distribuida en forma equitativa, ¿no es cierto?, al resto de la población. Y ahí yo creo que tenemos varios problemas. En primer lugar, una parte de la clase empresarial, no digo toda, una parte de la clase empresarial que se quedó en la época de la colonia, que sigue pensando, ¿no es cierto?, en el inquilinaje, y sigue pensando que a la gente hay que pagarle poco, porque ¿para qué pagarle más? Las palabras, ¿no es cierto?, de Aristías hace poco, y de otro energúmeno económico, porque no se me ocurre otra forma de nombrarlo, denotan, ¿no es cierto?, la mirada que tiene cierta parte del empresariado, porque yo conozco a muchos que son gente muy digna y muy, que además austeros, pero que entienden que la cosa es distinta. Pero hay una parte del sector del sector empresarial que no entiende, ¿no es cierto?, que el mundo cambió. Mientras eso no cambie, es el Estado el que tiene que hacerlo, y para eso se requiere recuperar el gobierno, ¿no es cierto?, para el mundo progresista, para que pueda imponer sobre la base de leyes, ¿no es cierto?, una forma de distribuir en forma más justa, ¿no es cierto?, la riqueza de este país, pues sí, es la riqueza de todos. De manera de que ahí hay una discusión que hacer. El Estado efectivamente es ineficiente, lo sabemos, es un elefante en cristalería, ¿no es cierto?, que le cuesta mover los pies, y es caro además en muchas ocasiones. No necesariamente es grande, sino que es caro, ¿no es cierto?, para lo que hace. Y ahí hay que hacer un enorme esfuerzo también. Y yo creo que eso es parte de la discusión que tiene que tener la oposición. Pero yo sé que quedan pocos minutos, Jota. Sí, dale nomás, tú querías hablar de la pandemia. Yo quería hablar de la pandemia, creo que se lo plantea Gabriel, pero por una cosa que me preocupa, fíjate. La cantidad de militares que andan en las calles patrullando con metralletas. O sea, acá nos hemos quedado, ¿no es cierto?, en que hay poca plata para las medidas sanitarias, o siempre falta, pero sí tenemos plata, ¿no es cierto?, para estos militares que andan en la calle con metralletas en la espalda, sin hacer nada que yo entienda que es útil para la cosa sanitaria. Yo entendería, ¿no es cierto?, que hay gente que dice, oye, bueno, ¿cuál es el problema que anden los militares en la calle? Pero si los militares tienen que estar, en primer lugar, pues, cuidando la frontera, en segundo lugar, ayudando, ¿no es cierto?, en la cosa sanitaria, en aquellas cosas, pero no necesitan andar con la metralleta. ¿Qué le van a disparar a la gente si alguien les discute? ¿Cuál es la forma? Es el tema que tiene que ver con el famoso control social, en donde hay un sector insisto, del gobierno, que obviamente insiste en esto,
que cree que las personas son infantes, que no pueden pensar, que no pueden razonar y que no pueden resolver el problema sanitario de la forma en que tiene que hacerse correctamente. A mí me preocupa y hago un llamado a las Fuerzas Armadas a evitar que anden estos militares patrullando, entre comillas, las calles, porque no sé qué andan patrullando. Yo los veo en el centro de la ciudad. No los veo, ¿no es cierto?, en los lugares donde pueden haber delincuencia, por ejemplo. O no los veo cuidando, ¿no es cierto?, las estaciones de servicio, que en algún momento se dijo. Es una forma, ¿no es cierto?, de atemorizar. Y tiene que ver con una mirada autoritarista que tiene este gobierno. Me preocupa esa situación porque me lo han dicho varios amigos, varios gente que ni siquiera está en la política. ¿Qué hacen los militares patrullando de a 4 personas con metralletas en la espalda? Y además, cuando hay un problema, ni siquiera son capaces de actuar. Como ha ocurrido acá en Punta Arenas, en un caso reciente donde una chica, ¿no es cierto?, delante de ellos se escapó y no hicieron nada. Entonces, ¿tiene sentido esa cosa de culpabilizar a las personas de los problemas que hay y no hacerse cargo de ese problema? Yo estoy de acuerdo contigo con esa observación, Eduardo, pero con una salvedad. En realidad la pregunta el tema no es de los militares, es quienes les da las instrucciones para que los militares estén en la calle. Entonces el problema de fondo no son los militares, yo creo que muchos de ellos no están de acuerdo en estar haciendo este tipo de labores. La pregunta es por qué el gobierno en ese sentido ha decidido hacer trabajar a los militares en áreas que tienen que ver con seguridad pública, donde por marco constitucional otras son las policías las que deben estar para el orden público y no los militares. Entonces ahí yo diría que el tema pasa por el gobierno nuevamente en términos de que ha aprovechado este proceso de pandemia. Y es cierto lo que dices tú, porque hemos estado mucho tiempo encerrados, inevitablemente uno, aun cuando hoy día puede salir, sale menos. Por lo tanto, uno no estaba consciente, pero ya cuando empieza a salir en forma reiterada, claro que sí, y es cierto al escucharte, al menos a mí me hizo clic, que efectivamente hay harto contingente en las calles. En eso, Gabriel, ¿cuál es tu mirada respecto a los minutos que nos quedan respecto a la pandemia y cómo también este tipo de medidas pudiesen ser también parte de la gestión de un gobierno de cara a mejorar precisamente los espacios públicos y evitar el contagio de coronavirus? Hay hartos temas que quería tocar, pero queda poco tiempo, así que en honor a eso me voy a referir muy cortito respecto de esto. Mira, se llaman Fuerzas Armadas porque sus instrumentos son las armas y están para mantener la paz, y estamos en un estado de excepción donde ellos están trabajando y haciendo una gran labor. Pasan estos autos y que no respetan. La chica, el caso conocido, perfecto, fue grabada. No digamos que no hacen su pega. Se tienen todas las pruebas. No he dicho eso, Gabriel, no he dicho eso. Entonces, digo que no estamos en estado de guerra. Pero déjame. No estamos, bueno, no se requieren las metralletas. Y están haciendo control, porque son Fuerzas Armadas, pues ¿con qué van a estar? Están haciendo control en lugares específicos y control son los que llevan los controles y los catastros de la gente que puede o no circular, porque hay personas que están en cuarentena. Estamos en esa excepción. A mí también me cargan las medidas restrictivas, me carga lo largo que ha sido este periodo restrictivo, pero, a ver, haciendo memoria, hace mediano plazo nomás, pues, después de mucho tiempo y del retorno de los gobiernos democráticos, yo recuerdo uno de los primeros hitos que fue un estado de excepción, fue un terremoto, y estaba la oposición al gobierno y fueron las mismas Fuerzas Armadas, estos mismos funcionarios quienes estaban en la calle realizando esta tan buena labor. Así que juzgarlos por sus instrumentos si ni siquiera lo han usado, o sea, ¿por qué? Yo de verdad estoy muy a favor de la labor que están haciendo. Quería hablar de redistribución. Yo soy enemigo de que el Estado piense que puede redistribuir algo. Las personas son el mejor agente redistribuidor. Para la oposición esta cuestión sé que le atirre, porque efecto de eso está el mercado y es quien mejor regula esto, y de hecho estamos cada vez más acercando estas desigualdades. Históricamente nunca habíamos sido tan
tan ricos como antes, y estas diferencias que son grandes y que se pueden subsanar, no tiene que haber un agente, un ingeniero social pensándolo antes. Yo planteaba que era el gran tema. Y otra pregunta, ¿queremos estar mejor? ¿Queremos tener más riqueza? ¿Tenemos que querer mejor economía o queremos ser iguales como Venezuela o Cuba? Ahí el gran tema tiene que ver con la institución, y solo en los minutos que quedan, Gabriel, que esa es la discusión, porque en el fondo hay países donde la tasa de impuestos es mucho mayor de las personas personales, y es el Estado precisamente quien distribuye, al menos en las cosas esenciales, y ahí está la experiencia en los países nórdicos, donde los impuestos son mucho más elevados, pero nadie se cuestiona la salud porque es de primer nivel y de primera calidad, nadie se discute la educación pública, incluso la educación privada es mirada en menos porque la pública es tan buena, y también tiene un sistema de seguridad social mucho mayor, y precisamente quien ordena eso no es el mercado, sino que es el Estado. Entonces, hacia allá un poco va la discusión. Esperamos, queridos auditores televidentes, haberles llevado una hora de análisis, de discusión, y por cierto, seguir con estos temas que yo creo que se van a tomar en lo que queda del año, y el gran desafío de este programa, y un poco el objetivo es precisamente analizar aún más la noticia que se está desarrollando. Desearles una buena semana, un buen fin de semana, seguir cuidándose, todavía estamos lejos de salir de esta situación, y por lo tanto mayor preocupación y precaución a la hora de andar por los espacios públicos. Siga cuidándose, la única manera de salir de esto es cuidarnos entre todos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Pauta Semanal. Participan Juan Francisco Miranda, Eduardo Manzanares, Hernán Ferreira y Gabriel Vega. Pauta Semanal. Después de la noticia, el análisis.